como aprendizaje basado en proyectos. Para empezar, pues vamos a mirar rápidamente en qué consiste esta metodología, cuáles son las definiciones que la literatura nos brinda. De acuerdo con diferentes referentes bibliográficos, la enseñanza por proyectos se constituye en una estrategia de instrucción auténtica. ¿A qué se refiere esta expresión? Instrucción auténtica vendría a mostrarnos que la enseñanza por proyectos se constituye en un elemento o una forma de enseñar holística, que pretende, que busca hacer del conocimiento una construcción interdisciplinar, para que logre tener sentido, logre tener significado. No quiere decir entonces que solamente el aprendizaje por proyectos sea un modelo de instrucción auténtico, los demás probablemente también. Sin embargo, este modelo de aprendizaje sí nos permite de alguna manera hacer un acercamiento holístico, general, hacia un problema del conocimiento. Se caracteriza por varias cosas. En general, porque los estudiantes plantean, implementan y evalúan sus proyectos. Y estos proyectos tienen una aplicación en el mundo real. Dado que el proyecto necesariamente va a responder a un problema, esos proyectos deben tener como eje central que puedan ser aplicados para resolver un problema. Bien teórico, lo mejor, lo ideal sería que un problema de su vida real. Lo cual nos lleva pues, a discutir rápidamente qué son los proyectos. Para el Colegio Brasilia USP, los proyectos son herramientas de aprendizaje que permiten construir el conocimiento a partir de problemas, generando estrategias o métodos para resolverlos y que conlleven a la elaboración de un producto. En general, establecer un problema no debe suponer un problema. Un problema, aquí pues entendido en la metodología de los proyectos, es una pregunta generadora, es una pregunta que me va a permitir acercarme a un proceso de aprendizaje. Es una pregunta que debemos delimitar claramente, que debemos describir para poder lograr con los chicos producir métodos que nos permitan resolverlo. No puede ser además cualquier problema. Los problemas necesariamente deben emerger desde los intereses propios. ¿Por qué decimos necesariamente emerger desde los intereses? Porque en términos generales los seres humanos solo hacemos realmente lo que queremos hacer. Si es carreta pensar que porque yo sea maestro y le digo a un chico que vamos a estudiar, él va a estudiar. Él no lo va a hacer de esa manera si no hay un interés real. De allí que los problemas deben surgir desde sus intereses. Luego de entrada estamos mirando que debemos hacer un estudio serio, riguroso, acerca de qué es lo que le interesa a nuestros chicos. Y luego sus intereses o esos problemas que se generen se deben aterrizar al contexto real e inmediato. Puede ser que a alguien le interese y le interese realmente saber el tamaño de los cráteres de la Luna. Y teóricamente es algo muy interesante. Sin embargo, habría que entrar a mirar si eso está aterrizado a su contexto inmediato. Y en ese sentido sí puede representar algún tipo de utilidad. Los proyectos favorecen además el análisis, interpretación y sistematización de la información. Aquí yo quisiera hacer un alto. Los resultados de las pruebas externas, pruebas saber, ICFES, etc., nos han demostrado enormes falencias en esto. Análisis, interpretación y sistematización desde todas las áreas del conocimiento. No es potestad de ciencias, todas las áreas de conocimiento. ¿Por qué razón? Pues tendríamos que entrar a mirar si nuestras prácticas pedagógicas sí le están apuntando realmente a que los chicos hagan esto, o si nos estamos quedando cortos. Digamos que de entrada, esta metodología que estamos proponiendo nos puede ayudar a solventar un poco esta situación. Nos permitiría que los chicos de alguna manera trabajen más en su análisis, interpretación y sistematización de la información. Información además que se tiene que obtener de diferentes vías para dar solución a una pregunta problematizadora. ¿Qué característica tiene esa solución? Que debe permitirnos extrapolar desde el campo teórico hasta el campo práctico. De nada nos serviría hacer unas construcciones teóricas si luego no somos capaces de coger esa teoría y ponerla a funcionar en el mundo real. Por eso también es muy importante en el momento en el cual establecemos el problema, que el problema sea aterrizado,
que sea un problema que tenga que ver o con su vida diaria o con su contexto cercano. ¿Por qué aprender y enseñar a través de proyectos? En realidad, son muchas las razones. Aquí vamos a esbozar algunas pocas. Digamos que la primera es porque es un enfoque motivador. Y en este momento, entonces, rápidamente, les voy a mostrar algo, que es publicidad política pagada, pero no me interesa. Aquí hay un poquito, una muestra muy chiquita de lo que ha sido el proyecto de plantas medicinales con grado noveno. Pues probablemente, como ustedes pueden ver, es bastante rudimentario. Sin embargo, las motivaciones que esto ha generado han sido muy altas. Se ha convertido casi que en una excusa hacer el semillero para aprender sobre dinámica y han emergido una serie de motivaciones que de ninguna manera hubiese sido posible lograr a través de la teoría simplemente. La motivación es un elemento central y hay motivación no solo por parte del estudiante, hay motivación por parte del docente. Esta puede ser interesante desde la perspectiva de la proyección del chico. Al trabajar por proyectos, estamos preparando a nuestros estudiantes para puestos de trabajo, puesto que necesariamente el trabajo por proyectos implica trabajo en equipo, implica desarrollar competencias sociales, implica aprender a pensar con otros y en otros. Y eso pues necesariamente tiene una implicación muy grande en el campo laboral. Bien, hablamos ya de la motivación, hace un ratico les hablé de la motivación de los estudiantes y por supuesto de la motivación de los docentes. Bueno, un docente motivado es un docente que hace mejor su clase y me parece a mí, desde mi punto de vista personal, el mejor motor, lo que mejor mueve a un maestro es ver los resultados de sus estudiantes y ver las caras de felicidad en los chicos cuando pues logran hacer construcciones físicas o construcciones teóricas. De esto pues ya hablamos, sin embargo voy a hacer algo de énfasis. Aumenta las habilidades sociales y de comunicación, acrecenta las habilidades para solucionar problemas, permite a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes entre diferentes disciplinas. Un ejemplo tontito, para poder elaborar estos semilleros pues tuvimos que entrar a resolver problemas bobos acerca de cómo organizar las líneas de siembra, por ejemplo. Y a uno como adulto le parecería una cosa sencilla, una cosa de método simple. Sin embargo, permitirle al estudiante o acercarlo o ponerlo en situación de que él enfrente ese problema hace que en su mente, que sus conexiones neuronales se generen formas de resolverlos. Y eso hablando de una cosa que es sencillita y que es chiquitita. La enseñanza por proyectos permite que ocurra una conexión real entre el aprendizaje de la escuela y su contexto real. El estudiante retiene con mayor claridad el conocimiento y las habilidades cuando está comprometido en proyectos estimulantes. Bueno, de ahí la importancia de generar una buena pregunta problematizadora o de generar un muy buen problema. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso de sus habilidades mentales de orden superior, en lugar de sus habilidades para solo memorizar datos, que también son importantes. Sin embargo, pues ya todos sabemos las consecuencias de no desarrollar las habilidades de análisis hipotético deductivo, de análisis sintético, de análisis, de toda la serie de análisis